Bueno, shalom para todos. Vamos hoy con la siguiente porción de la Torá en el libro de Bamidbar, en Números, llamada la porción Bejalotja, cuando prepares. La porción que vamos a estudiar en el día de hoy comprende Números 8:1 hasta el 12:16. Hoy tenemos una porción de la Torá muy llena de información, de enseñanzas, de mensajes que nos tienen que hacer reflexionar. Por ser precisamente una porción tan rica, vamos a entrar directamente en el tema, porque estoy segura que al final vamos a tener mucho para reflexionar y hablar. Números 8:1 nos dice la Torá. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, la menorá, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió la parte anterior del candelero, sus lámparas, como el Eterno mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que el Eterno mostró a Moisés. Así hizo la menorá, así hizo el candelero, dice en las versiones en español. Sabemos que estamos hablando de la menorá. Nosotros hemos entendido, y esa es una de las revelaciones más hermosas que hemos tenido últimamente, que ha sido en este llamado a la restauración de Israel, ha sido precisamente poder encontrar a Yeshua en la Torah misma. Y el símbolo de Yeshua definitivamente es la menorá, o sea, la menorá es un símbolo del Mesías. ¿Por qué podemos afirmarlo? Nosotros detrás de todos los detalles podemos encontrar las enseñanzas. Aquí, por ejemplo, la ordenanza en este momento es que las lámparas alumbren hacia adelante. ¿Qué dijo el mismo Yeshua en Mateo 5:14? Nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a los que están en la casa. Así dice el verso 16: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz tiene que ir hacia adelante, proyectada hacia la gente que está alrededor. El Mesías mismo, el Yeshua, nos está diciendo que así como las luces de la menorá tenían que alumbrar al pueblo, también la luz, él mismo como luz, va a brillar hacia adelante, llamando a todas las ovejas a la restauración de Israel. Pero también nosotros, al ser sal y luz, al seguir los pasos del Mesías, también nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres, y dice muy claro que son las buenas obras que hace que se glorifique al Elohim de Israel. Es un reto muy grande. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con el Eterno con nuestro comportamiento. Primero en nuestra casa, segundo con el testimonio en el vecindario, digamos, con la familia, en el trabajo, en cada uno de los sitios donde nosotros nos movemos. No hay peor testimonio que una persona que se dice creyente y está a toda hora agrediendo o descuidando su propia familia, o no siendo realmente esa autoridad y ese sacerdote que el Eterno espera en los hogares. Esto es un llamado muy importante que nosotros tenemos. Nuestra luz debe alumbrar, así como la luz de la menorá tenía que ir hacia adelante. Nuestro comportamiento debe ser un comportamiento que testifique que nosotros somos los siervos del Dios Altísimo. La menorá es símbolo de Yeshua, también lo podemos probar en Juan 8:12. Otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, el mismo Yeshua lo está diciendo, que Él es esa luz de la menorá. Él es la luz del mundo. La menorá era de oro puro, que símbolo de qué? De la divinidad de Yeshua.
Fíjense a través de estos detalles la barbaridad tan grande que es esa enseñanza que se está imponiendo tanto en las raíces hebreas de decir que Yeshua es un hombre cualquiera, que Yeshua es un hijo de José y de Miriam y que no tiene, o que no tiene naturaleza divina, o que se volvió divino después, como si eso fuera posible. Fíjense, la menorá misma es hecha de oro puro, porque el oro significa la divinidad. La divinidad. Solo cuando nosotros entendemos la naturaleza del Mesías desde el principio, podemos mantenernos firmes en lo que nos dice a nosotros la palabra. La naturaleza sin pecado de Yeshua nos confirma que su naturaleza es divina. Si él hubiera sido un hombre, hubiera pecado. El mismo Eclesiastés 7, el Eterno nos dice a través de esa porción, nos dice que no hay ni un solo hombre que no haya pecado. Así que nosotros tenemos que poner como orden en la enseñanza y consistencia y contexto dentro de las Escrituras. Ese oro debía ser labrado a martillo, de que nos está hablando, de la manera como el Mesías murió por nosotros, que fue realmente triturado, digamos, su cuerpo. Así que todo nos está hablando de Yeshua como una representación de la menorá. La menorá, una representación de Yeshua. La menorá tenía que ser encendida con aceite, que es el símbolo del Rúa de santidad derramado sobre Yeshua. Recordemos que sobre Yeshua reposan los 7 espíritus del Eterno. Dice Isaías 11 del 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Eterno, y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Nosotros entendemos bien esta porción cuando creemos, como dice la palabra, que Yeshua es la palabra del Eterno. Él es la palabra, él no hablaba por su propia cuenta, él no iba a juzgar por lo que vieran sus ojos, él era la palabra y todo lo que él hablaba era lo que el Eterno le decía que a él debía hablar. Eso está en sus propias palabras. Ahora, los 7 espíritus del Eterno reposaban sobre Yeshua. Ahora, eso es otra prueba irrefutable de que Yeshua no puede ser un hombre. Ustedes se pueden imaginar un ser humano cualquiera teniendo no solamente los 7 espíritus del Eterno, sino todo el poder del Eterno, como se lo entregó cuando en la visión de Daniel, cuando el Hijo del Hombre recibe todo poder en los cielos y en la tierra. Mire, mis hermanos, yo sí les digo una cosa: nosotros tenemos que reflexionar. Nosotros no podemos seguir aceptando blasfemias y barbaridades como esta sin reflexionar un momento. O es que imaginémonos no más que un hombre, si un hombre en el medio nuestro con exceso de autoridad, como son los dictadores que hoy vemos en muchos de nuestros países, que solamente tienen es el poder simplemente de unas armas, hacen la destrucción que hacen con las personas, con los recursos de los países, con todo. Ustedes se imaginan que un hombre con una naturaleza pecadora como la que tenemos nosotros hubiera podido recibir todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra y los 7 espíritus del Eterno. Mire, es que de verdad que da tristeza ver cómo la gente ya no piensa, ya va pasando entero sin sentarse un momento a reflexionar. La menorá parece un árbol. En el Yeshua, que nos dijo que Él es el árbol de vida, Él es la Torah viviente. El árbol arde y no se consume. Ese árbol que nos recuerda el arbusto del monte Sinaí.
Y en Juan 8:12, ya vimos, Yeshua lo confirma, Él es la luz del mundo. El que me sigue, dice Yeshua, no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 9:5 lo confirma de nuevo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es la luz del primer día. Él es la luz de que lo primero que vemos en la creación, la luz del primer día. Él es la luz que separa la luz de las tinieblas. Esa luz vino al mundo. Por eso sabemos que es eterno, que es divino. Por eso sabemos que cuando la menorá se enciende y alumbra hacia adelante, lo que nos está hablando proféticamente la palabra es del Mesías, quien confirmaría cada una de las características de la menorá. El llamado entonces a encender el fuego era para los sacerdotes y ese fuego tenía que mantener encendidas las lámparas del altar. Nosotros hoy, digamos que somos un sacerdocio, no somos sacerdotes levitas y los levitas volverán cuando haya templo, pero nosotros somos un sacerdocio también en el sentido en que nosotros hemos sido llamados a llevar la palabra del Eterno hasta lo último de la tierra, que era la función principal de los sacerdotes. Nosotros estamos llamados a mantener esa luz encendida. Lo triste es que los que somos llamados a mantener la luz encendida de Yeshua, porque a nosotros nos fue revelado, a la casa de Israel nos fue revelado el Mesías. Hoy le están dando la espalda, muchas personas están dándole la espalda a Yeshua y están haciendo que esa luz se apague, que las personas empiecen a seguir simplemente pasos de hombres. Entonces nosotros tenemos que reflexionar en esto y volver a todo el plan del Eterno, a toda la ordenanza del Eterno, porque tenemos que ver la perfección de la palabra. Fíjense esto, los 7 brazos de la menorá no son una coincidencia, 7 es la plenitud y todo, absolutamente todo el plan del Eterno está basado en esos 7 brazos de la menorá. Son 7 las fiestas ordenadas. ¿Y fiestas ordenadas para qué? Para que las cumpliera Yeshua. Es que las fiestas son para Yeshua, es que Yeshua es el centro de todo. Nosotros tenemos al Eterno, pero el Eterno nos puso su imagen visible, a Yeshua como el centro de todo. Nosotros vemos todas las fiestas cumplidas por Él. Cumplió Pesa, cumplió pan sin levadura, cumplió primeros frutos, cumplió la fiesta de Shavuot. Esperamos que va a cumplir la fiesta de Yom Teruah, de Yom Kippur, de Sukkot, las fiestas para el Mesías, los 7, porque Él es esa menorá, Él es esa luz que alumbra al mundo. Cuando ustedes están estudiando, por ejemplo, Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta, y allí les muestro en este PowerPoint, les muestro una representación de lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis. 7 cartas, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 truenos, las 7 copas, los 7 reinos del mal, las 7 aclamaciones de los ángeles. Todo tiene el mismo patrón de Yeshua. Todo absolutamente tiene el patrón de Yeshua. Ustedes quiten a Yeshua y destruyen el edificio completo porque quitan la piedra angular. Nosotros entonces, cuando esta es una primera reflexión muy importante que tenemos que hacer en esta semana, en el estudio de la Torá. Vamos con números 8, la expiación de los levitas. Número 8:6 dice: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Ahora nos va a decir cómo se va a hacer la expiación por los levitas. Dice: rocía sobre ellos el agua de la expiación
y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Esta instrucción que nos está dando para los levitas es muy importante, porque tiene que ver de nuevo con Yeshua. Los levitas tenían que purificarse con el agua de la expiación, y el agua de la expiación nosotros vamos a aprenderla cuando en la porción de la parashá que estudiamos, el capítulo 19 de Números, donde la vaca roja viene a formar parte de toda esta agua, de la enseñanza de esta agua de expiación, y está relacionado directamente con Yeshua. Nosotros sabemos que la vaca roja también es un anticipo profético de Yeshua. Los levitas tenían que ser rociados con el agua de la expiación. El agua purificaba a quienes, a los que habían estado en contacto con la muerte. Esto por eso nos está hablando directamente de cómo, cuando los levitas habían entrado en este estado, cómo podían ser restaurados nuevamente. Las instrucciones de los levitas seguían las mismas instrucciones que aprendimos en Levítico 14 para que los requisitos de Metzorá o la ley del leproso. Los levitas, cuando se volvían ritualmente impuros, eran considerados entonces como si estuvieran muertos o tratados como leprosos, por lo tanto tenían que ser purificados. Recuerde que ellos iban a estar mucho más cerca del Eterno a que el resto del pueblo, que solo podía entrar hasta el atrio. Así que ellos tenían que purificarse de una manera especial. Ahora, fíjese esto, cuando nosotros entendemos que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, muertos sin la Torá, muertos sin nuestra identidad israelita. Nosotros éramos considerados como leprosos, porque la lepra es un símbolo de pecado. Y nosotros pudimos regresar a Israel a través de Yeshua. Es la misma ordenanza ahora para los levitas. Los levitas, digamos que por haber tenido contacto con un muerto o por de alguna manera haberse vuelto ritualmente impuros, que no necesariamente está hablando de pecado propiamente, está hablando de bueno, ya lo vimos en el libro de Levítico, aún frente a derramamientos de semen o ciertas enfermedades que podían aparecer de manera transicional allí. Ellos tenían la necesidad de volver a ser restaurados y siguiendo los mismos pasos que se seguían en el tratamiento de la lepra, pero ahora con el agua de la expiación que venía de la vaca roja. Y la vaca roja es también Yeshua. Así que la instrucción es la misma. La instrucción es la misma para nosotros, porque recordemos que al fin y al cabo Israel en Éxodo 19 fue tratado por el Eterno como un pueblo, como un real sacerdocio, como una nación santa. Nosotros también tenemos que hacer la expiación únicamente a través de Yeshua. Y de esta manera se hacía también con los levitas. En Apocalipsis 1:6 el mismo Yeshua dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, para su Padre, y dice: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. O sea, Yeshua nos ve a nosotros con esa distinción, digamos, pero eso tiene un trato especial. Nosotros de verdad que tenemos que tomar como más conciencia de cuál es nuestra posición delante del Eterno, de cómo nosotros en cualquier momento cuando cometemos alguna falta, nosotros debemos estar atentos a través de Yeshua, de pedir perdón y restauración para volvernos a presentar delante del Eterno.
Yo creo que nosotros hemos perdido muchísimo como ese concepto de la santidad del Eterno y creo que aprendimos o sea, desde siempre. Nosotros aprendimos como que no importa, como de que delante del Eterno simplemente llegamos y le pedimos y se acabó. O sea, como que no hay un ritual de transición, no hay un camino que nosotros debamos recorrer para llegar a la presencia del Todopoderoso. Nosotros hemos perdido tanto el temor del Eterno y hemos perdido tanto el respeto por su santidad y por su presencia, que de verdad que yo espero que todas estas palabras de la Torá nos hagan reflexionar, nos hagan pensar por ejemplo, en Ezequiel 36. Fíjense que estos sacerdotes necesitaban el agua de la expiación que venía de la vaca roja, ya sabemos, Yeshua. Y en Ezequiel 36 el mismo Eterno nos está diciendo que para nosotros podernos acercar, Él va a esparcir sobre nosotros agua limpia y nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Y así nos da un corazón nuevo, un corazón que ame su palabra, un corazón que obedezca, un corazón que de verdad se rinda delante de la majestad de nuestro Elohim. Entonces, fíjense, todo esto es un mensaje que está coordinado. No era como una historia que los levitas tenían que hacer restitución y ellos expiación por medio del agua, de la expiación de la vaca roja. No, esto tiene un significado también para nosotros a través de Yeshua. Y sin Yeshua nadie puede llegar al Padre. Yeshua mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No podemos dejar a Yeshua. Yo me vuelvo repetitiva y yo sé que me vuelvo, pero es que lo que está ocurriendo de verdad que es muy alarmante, muy alarmante. Sigue diciendo el texto en Bamidbar o Números: harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Cuando hayas acercado a los levitas, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante del Eterno en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Yahweh. Y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro por holocausto al Eterno, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda al Eterno. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces, aquí nos está hablando, en este momento nos está hablando la Torá precisamente de cómo de todo el ritual que había que seguir para que los levitas entraran al servicio ya en el templo. Toda la purificación, la expiación que tenían que hacer ellos para poder entrar. Y nos está recordando que los levitas fueron tomados en lugar de los primogénitos. Recordemos que antes del pecado del becerro de oro, eran los primogénitos los que iban a servir en el tabernáculo. Pero por el hecho de que los levitas no se contaminaron en el pecado del becerro de oro, entonces los levitas reemplazan ahora a los primogénitos. El pueblo de Israel va a ponen sus manos sobre los levitas, delegando la autoridad sobre ellos. Los levitas después ponen sus manos sobre el sacrificio de animal y transfieren así el pecado del pueblo sobre ellos, sobre el sacrificio que se presentaba al Eterno.
Aquí vamos a aprender algo que es muy interesante, que es lo de la imposición de las manos. Este tema de la imposición de las manos es bien interesante. Fíjese, aquí Israel entrega como la autoridad a los levitas. Los levitas transfieren el pecado de Israel al animal. Y son finalmente ellos ya consagrados y habiendo hecho expiación los que pueden presentar el sacrificio delante del Eterno. Fíjense que cuando Moisés pasó la autoridad a Josué, en Números 27:18, hizo el mismo ritual. Dice el verso 18, y el Eterno dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. La imposición de mano es una manera de transferencia de autoridad. Pero fíjense una cosa que es muy importante, porque Pablo nos está advirtiendo en primera de Timoteo 5:22 que también que los pecados se pueden transferir. Recuerde que, por ejemplo, la persona que presentaba una ofrenda ponía las manos sobre la cabeza del animal, como transfiriendo el pecado al animal, y el animal era el que iba a morir. El animal muere en lugar de la persona que cometió el pecado. Que era una manera que el Eterno tenía para enseñarnos a nosotros lo que iba a ocurrir después con Yeshua, que muere en el lugar nuestro. También a Yeshua le fueron impuestas las manos en la cabeza. Ustedes recuerdan que él recibe la corona de espinas que ya había sido anunciada a través del libro de Berechit o Génesis, cuando el sacrificio que reemplazó a Isaac aparece también con la corona de espinas en la cabeza. Así que, mire, aquí estamos entendiendo todo un fenómeno muy importante, pero muy interesante también para nosotros tener muchísimo cuidado sobre si permitimos o no que cualquier persona venga a imponer las manos sobre nosotros. Esto que es una práctica que nosotros vimos tanto en la iglesia. Fíjense que no era un invento cristiano, esto lo estamos viendo. Moisés pone las manos sobre Josué y le transfiere la autoridad. El pueblo pone las manos sobre los levitas ponen la mano sobre el sacrificio, el pecador pone la mano sobre la cabeza del sacrificio. Es decir, estamos hablando de una transferencia. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Nosotros no entendemos el 100 no, es que no, yo creo que no entendemos ni un 20% de lo que es la vida espiritual. Nosotros hasta ahora estamos aprendiendo, pero nosotros desconocemos muchas cosas de la vida espiritual que no nos han sido reveladas. Ese es un mundo que nosotros no conocemos, que no está al alcance nuestro. Por eso, por lo menos tenemos que tener la advertencia de Pablo a Timoteo. No permitan que cualquier persona venga e imponga las manos sobre ustedes, porque ahí hay una transferencia o de autoridad o de pecados que nosotros debemos siempre estar muy, muy prevenidos, y tampoco nosotros imponer manos ahí sobre cualquier persona. Yo creo que en eso tiene que haber una ordenanza muy específica a través del Rúa de Santidad, a través del Espíritu Santo, para que algo como eso se pueda hacer. Yo por lo menos les digo, nunca lo hago, nunca lo hice, ni siquiera cuando estaba en la iglesia, que ustedes, algunos saben que yo fui maestra en las iglesias cristianas por muchos años. Pero fíjense, todas son advertencias que valen y que vamos aprendiendo. En el verso 17 entonces nos sigue diciendo el Eterno, está hablando de los primogénitos y ahora los levitas. Él les sigue explicando: porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué. Aquí ya nos está contando de nuevo
Con la historia, ¿cuándo fueron santificados los primogénitos? Cuando en Egipto, recuerde, a través del Pesaj fueron protegidos todos los primogénitos. Y dice en el verso 18, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel. ¿Sí ven? Es un proceso. Los hijos de Israel, nosotros tenemos que permanecer en el atrio. Hasta el lugar santo llegan todos los levitas, ya los sacerdotes, y hasta el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Entonces, ese acercamiento al Eterno tenía, digamos, como un intermediario. ¿Quién es nuestro intermediario? Hoy por hoy, Yeshua. Yeshua es el único que puede hacer esa unión, el único que está entre el Eterno y su pueblo. Hoy no tenemos templo, hoy no tenemos el sacerdocio, pero tenemos a Yeshua. Moisés y Aarón y toda la congregación hicieron con los levitas conforme a lo que mandó el Eterno a Moisés acerca de los levitas, e hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron, lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante del Eterno, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Ya vimos con el agua de la vaca roja. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que el Eterno ordenó, así se hizo. Y así tiene que ser, o en obediencia al Eterno. Ahora, dice, luego habló el Eterno a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero los desde 50 años cesarán de ejercer el ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto al ministerio. Ustedes se acuerdan que vimos en una porción anterior que el servicio en el santuario comenzaba a los 30 años, pero aquí en este momento nos dice que a los 25 años. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, según siempre se ha entendido, es que los primeros 5 años los levitas tenían que invertirlo aprendiendo toda la Torah y todas las instrucciones. Recuerde, ellos estaban oficiando delante del Eterno, y cualquier falla traía muerte como consecuencia. Recordemos que ya vimos, por ejemplo, cómo si se iba a movilizar el tabernáculo, cómo todas las tareas estaban repartidas. No, era muy importante para ellos aprender cuál era su tarea, cuál era su función y cómo estar siempre en la condición especial en que tenían que presentarse delante del Todopoderoso. Entonces, no es que haya una contradicción acá en cuanto a los años del ministerio, sino que había un tiempo de preparación. Esto es muy importante de entenderlo también, porque de la misma manera que estamos hablando que nosotros también nos tenemos que purificar, y a través de Yeshua tenemos que limpiarnos siempre para entrar a la presencia del Eterno. También nosotros nos tenemos que preparar para ejercer las funciones o los ministerios a los que el Eterno nos ha llamado. Ser maestro de la Torah, ser maestro de la palabra del Eterno es una inmensa responsabilidad. En la carta de Santiago nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Recordemos que el que enseña tiene doble juicio. Esto es una responsabilidad muy grande. En la versión del Nuevo Testamento judío dice, no muchos de vosotros deberíais convertiros en maestros, mis hermanos, porque sabéis que seremos juzgados con más dureza. Doble juicio hay para el maestro.
Mire, el mismo Yeshua dijo que la mies era mucha y los obreros pocos, pero se necesitan obreros capacitados. Yo me sorprendo de ver de verdad personas que de la noche a la mañana ya quieren estar enseñando cuando no han leído ni por una vez siquiera las escrituras de principio a fin, cuando no ha habido un estudio real. Uno tiene que prepararse porque es la vida de las personas la que va a estar bajo esa dirección. Es una responsabilidad muy grande. Él sorprende hoy, de verdad que asusta ver con cuánta tranquilidad todo el mundo se va inventando cosas y cambia las cosas y cambia, ay, a mí me parece que eso no es así, a mí me parece que debe ser de tal manera. ¿Saben una cosa? A nosotros no nos tiene que parecer nada. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones del Eterno, punto. Nosotros tenemos que aprender lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos. Y ya no más, ahí nosotros lo único que tenemos que enseñar es la palabra, de la misma manera como los levitas se preparaban durante esos 5 años para poder ejercer el ministerio. Esto no es un juego, es una responsabilidad. Hacer uno errar el camino de las personas que lo están siguiendo es una responsabilidad muy grande. Y si no tenemos una base en la escritura, mejor no enseñemos. Mejor no enseñemos. Si yo enseño algo y ustedes me preguntan a dónde dice, yo no les puedo mostrar en la escritura. Yo simplemente les pido que ni me crean. Porque ¿cómo va a ser posible que después de uno leer, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 4:2, donde el Eterno advierte que nadie puede añadir, que nadie puede quitar, entonces ahora aparezcan una cantidad de informaciones y de enseñanzas que están muy lejos de las escrituras? Nosotros tenemos que ser muy responsables con todo este tema, porque recuerde, el maestro tiene doble juicio y hay una inmensa responsabilidad. El número 9, ¿qué nos trae a nosotros la Torá? La celebración del segundo Pesaj. Dice, habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán el Pesaj a su tiempo. Aquí ya sabemos la ordenanza de Pesaj en el primer mes, en el día 14. El 14º día del mes, entre las 2 tardes, la celebraréis conforme a los ritos y conforme a las leyes, lo celebraréis. Ya eso nosotros lo conocemos, no tenemos que entrar en la fiesta. Si usted es una persona nueva, le aconsejo que busque en el muro de YouTube, en mi muro de YouTube, busque la fiesta de Pesaj. Y habló el Eterno a Moisés para que celebrasen el Pesaj. Celebraron pues el Pesaj en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, conforme a todo lo que había sido ordenado por el Eterno. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar Pesaj en aquel día. Entonces estas personas que estaban ritualmente impuras, vienen a Moisés y a Aarón en aquel día y le dijeron, nosotros estamos inmundos o impuros a causa de muerto. No podemos ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Eterno entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió, espera y oiré lo que ordena el Eterno. Entonces, si alguna persona no está preparado en el día de Pesaj, ¿cuál fue la respuesta del Eterno para esa persona? La respuesta fue, diles, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes, es decir, esta instrucción es también hasta hoy, que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos. Si una persona está de viaje y no puede celebrar el Pesaj, celebrará el Pesaj a Yahweh en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a los ritos lo celebrarán. Entonces la instrucción es, ustedes lo harán en el mes segundo, pero en el mismo día y con exactamente las mismas instrucciones del Pesaj.
Entonces, es como la alternativa. Recordemos que el mismo Pablo dijo que el que se presenta al Pesaj de manera incorrecta, juicio, bebe y come para sí. Y dice que aún hay muchos que mueren como consecuencia de esto. No es un juego. No es un juego para presentarse a Pesaj. Tiene que haber toda una preparación. Entonces dice, más el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, fíjense esto, si la persona está limpia pero no se presenta al Pesaj, dice, esa persona será cortada del pueblo porque no ofreció la ofrenda a tiempo. Ahora, si hay extranjeros o gentiles, dice que van a celebrar el Pesaj, lo celebrarán conforme a las leyes. Un mismo rito tendréis los extranjeros y los naturales de la tierra. Aquí vuelve y nos hace el Eterno la misma advertencia que hace siempre. La misma ley es para el natural de Israel que para el extranjero que se anexa a Israel o para el gentil que es injertado en Israel. Son en la misma ley, en la misma Torá. Recordemos lo que nos dice Números 15, una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que mora con vosotros. En Números 15, 29 nos confirma lo mismo. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero tendrán una misma Torá, una misma Torá. Por favor, como siempre yo les advierto, si ustedes oyen hablar de las leyes noágidas, corran, den media vuelta, no escuchen ese maestro, no lo escuchen. Es una persona que les va a torcer el camino. Eso no existe en las escrituras, eso solo existió en la imaginación de los que querían torcer el camino de los gentiles. Así que recordemos, una misma Torá es para el nativo de Israel, para la persona nacida dentro del pueblo, o para el gentil que es injertado hoy, por ejemplo, a través de Yeshua. Un dato que es muy interesante con respecto al segundo Pesaj es que Noé entró al arca en el tiempo del segundo Pesaj y salió en el tiempo de Sukkot. Cuando uno está leyendo toda la Parashá Noa y la está leyendo con muchísima atención, uno se da cuenta que no es una coincidencia que el tiempo de entrar al arca hubiera sido para que para que ese día 14 del segundo mes ellos ya estuvieran en un terreno, digamos, limpio. Esa fecha iba a ser en el futuro ordenada desde la salida de Egipto, iba a ser ordenada como la fiesta de Pesaj. Así que nosotros nos damos cuenta de que la Torá es eterna. Todas las fiestas se cumplieron también en este tiempo de Noé. Perdón. Y finalmente el tiempo de salir del arca fue en el tiempo de Sukkot. Una manera de decirnos, el arca estaba apartada de todo el juicio, apartada del mundo, una manera de decirnos a nosotros que esa tenía que ser como el prototipo de la vida. Recordemos que Yeshua tiene también una inmensa similitud con el arca, con lo que fue cubierto el arca, que era nos habla de la expiación. Era un terreno limpio. Ese pueblo apartado entra en el segundo Pesaj porque estaban viviendo en un mundo completamente corrupto, pero también vuelven a salir del arca para Sukkot, ya para ofrecer los sacrificios al Eterno. Todo estos son datos que son muy interesantes porque al fin y al cabo nosotros nos confirma aquello que nos dice el Eterno, que todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. El plan del Eterno es un plan absolutamente perfecto. En número 9 nos habla de un tema que de verdad yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Yo tenía
como la idea, pues estoy hablando en muchísimos, cuando no conocíamos la Torá, la idea era como que el pueblo de Israel había caminado por el desierto como los 40 años, como si ellos vagaran por el desierto, dieran vueltas, como caminaban, caminaban, caminaban. Esto aquí es donde nosotros vamos aprendiendo cosas que son muy importantes en el día de hoy. Número 9:15. En el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Entonces, una de las primeras cosas que vamos aprendiendo era que ellos no iban solos, ellos iban dirigidos por la nube y por la columna de fuego. El Eterno mismo estaba en control de todo y ellos no estaban caminando todo el tiempo. Aquí vamos a aprender, por ejemplo, como todo el tiempo que ellos pasaron en el desierto del Sinaí. Dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Es decir, el Eterno mismo era el que les decía dónde, cuándo tenían que moverse y cuándo tenían que permanecer. Al mandato de Yahweh, los hijos de Israel partían, y al mandato de Yahweh acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. ¿Qué es lo que es muy interesante? Fíjense, hasta aquí nos está diciendo que todo era ordenado por el Eterno. Pero ¿quién era esa columna de fuego y de nube? El Targum nos tiene la respuesta. El Targum, que es la versión aramea de la Torá, nos dice que la columna de fuego y la nube eran la membra de Yahweh, es decir, la palabra de Yahweh, su imagen visible. Fíjense, nosotros sabemos quién es, que Yeshua es la palabra del Eterno hecha hombre. Recordemos Juan 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, era Yahweh, el mismo Eterno, la imagen visible del Eterno. Esa era la columna de fuego y la columna de nube eran la imagen visible. Y el Targum todavía es más específico. Recordemos que el Targum es muy antiguo, el Targum, como dice la gente, de cristiano no tiene nada. El Targum es la versión aramea y nos confirma que Yeshua era la columna de fuego y de nube, porque nos dice que era la membra. Y la membra es la figura antropomorfizada o en forma de hombre de que se hacía visible, la imagen del Eterno que se hacía visible. Dice, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Eterno. El Targum nos dice que guardaban la ordenanza de la membra y no partían. Entonces, todo era guiado por Yeshua. Yeshua guió el primer éxodo. Yeshua está guiando el segundo éxodo, que es el de nosotros. A nosotros nos está sacando de todos los lugares donde estábamos esparcidos, nos está trayendo al desierto. Por eso, de ahí que confirmamos una vez más la importancia de Yeshua y la locura de los que están dejando a Yeshua. Dice, cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Yahweh acampaban y al mandato de Yahweh partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y la noche, y a la noche la nube se levantaba, entonces ellos partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Yahweh, el mandato de la membra, acampaban, y al mandato de la membra partían, guardando la ordenanza del Eterno, como el Eterno había dicho a Moisés. ¿Sabe que nosotros tenemos que aprender eso? Nosotros tenemos que aprender a movernos cuando la nube se mueva. Nosotros tenemos que aprender a vivir bajo la dirección del Eterno.
¿Cuántos errores hemos cometido? Yo tengo una lista de errores que cometí en mi vida por no esperar la dirección del Eterno. Y yo les digo errores que son muy costosos. Nosotros tenemos que saber que el Eterno no se adormece, no se duerme. Él es el que guarda a Israel. Cuando nosotros aprendemos a vivir en sometimiento, en obediencia, a esperar en el Eterno, si algo nos sale, esperar por algo no está saliendo. Si el Eterno nos ordena movernos, bueno, nos vamos a mover ese día. Hoy, por ejemplo, la nube se está moviendo sobre toda la iglesia cristiana, que era donde se había reunido por primera vez todas las ovejas de Israel, que habíamos escuchado la voz de Jesús en aquel tiempo, que lo llamábamos no lo conocíamos sino por su nombre griego, por Jesús, pero allí estábamos todos. Ahora la nube empezó a moverse de regreso hacia la casa del Padre. Este es el tiempo en que pastores, en que líderes, en que todas las ovejas nos tenemos que mover, porque la nube se está moviendo. La nube nos está llamando a que nosotros demos un paso adelante. Estuvo acampado allí sobre todo este rebaño de la casa de Israel por 2000 años, pero como estaba escrito de acuerdo al profeta Oseas, que la casa de Israel resucitaría después de 2 días, pues después de 2000 años, ahora la nube empieza a moverse y nosotros tenemos que ir de regreso otra vez a la casa del Padre a encontrar la Torá, de regreso al monte de Sión, de donde sale la Torá. Así que nosotros aprendamos a seguir los pasos de Yeshua. Él dice en primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Yeshua debe andar como él anduvo. Yeshua guardó la Torá, Yeshua guardó todo en obediencia al Padre, y Yeshua acampa alrededor de los que tememos al Eterno y nos defiende. Él sigue siendo esa nube, Él sigue siendo esa columna de fuego, porque Él acampa a nuestro alrededor, así como acampó en Egipto frente a todas las tribus. Número 10, el capítulo 10 nos habla de algo que también lógicamente tiene que ver con nosotros, las trompetas de plata. En número 10 el Eterno ordena hacer las trompetas. Hazte 2 trompetas de plata, le dijo a Moisés, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es muy importante porque hay que entender la diferencia entre las trompetas de plata y el shofar. Las trompetas de plata tienen la función de llamar los campamentos de Israel. Aquí nosotros estamos entendiendo algo que siempre va a ser importante. ¿Por qué 2 trompetas de plata? Porque si va a mover los campamentos, son 2 campamentos, la casa de Judá y la casa de Israel. No son 2 campamentos que se llaman judíos y gentiles. Por favor, nosotros tenemos que pensar en esto. Esta es otra enseñanza que ha traído muchísima confusión. Cuando no se habla de las 2 casas de Israel, sino que se habla de judíos y gentiles, nosotros estamos completamente por fuera de las escrituras, porque las 2 trompetas de plata llamaban a las 2 casas de Israel. No hay una trompeta de plata para llamar a los gentiles. Entonces, fíjense, las trompetas, que es la palabra Hazot será, es la palabra para las trompetas, y son de plata. ¿Por qué? Porque son el símbolo de redención. El Eterno llama a su pueblo. Recordemos, el Eterno solo eligió a Israel de entre todas las naciones de la tierra.
Él eligió a Israel. Así que ordena las dos trompetas de plata, labradas a mano. De nuevo nos está hablando de la naturaleza del Mesías, también de la naturaleza del mismo pueblo de Israel, que tendría que ser, digamos que con sacrificio y con oposición y con todo, con trabajo, con dificultad, lograría llegar a la meta, a la tierra prometida. Ahora, son dos trompetas porque son los dos campamentos. Desde que el mismo Jacob proféticamente dividió la familia en dos campamentos, uno liderado por Lea y el otro liderado por Raquel, nosotros nos damos cuenta de todo el plan del Eterno. Las siervas estaban adelante con los hijos, y las siervas, ¿a quién representan? Las siervas representan a todas las naciones que vendrían a ser parte también de Israel. Que recordemos, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Él ama al mundo, Él escoge a Israel, pero cualquier persona del mundo, cualquier gentil que quiera venir a ser parte de Israel a través de Yeshua, tiene salvación, y salvación es entrar al pueblo que el Eterno salva. Entonces, aquí el Eterno nos va a dar las instrucciones para que los campamentos se muevan. Nosotros sabemos que todo el movimiento de Israel tiene que ver con Yeshua. Y con Yeshua, la casa de Israel, a nosotros nos fue revelado Yeshua desde el principio. A la casa de Judá le va a ser revelado Yeshua en el tiempo de la restauración de esta casa. Pero de todas maneras, las instrucciones son todas para las dos casas de Israel. Las mismas instrucciones, la misma Torá acabamos de ver, las mismas instrucciones. Y aquí en las trompetas de plata vemos en qué forma van a llamar a los campamentos. Dice entonces, cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá delante del tabernáculo de reunión. Recordemos que en aquel momento estaban todas las 12 tribus. Entonces está diciendo el Eterno, tome las dos trompetas de plata, va a llamar a todo el campamento. Si suenan las dos, todas las tribus tienen que venir, porque están sonando las dos de las dos casas. Mas cuando se toque solo una, entonces vendrán los príncipes, los jefes de los millares de Israel, vendrían solamente las cabezas de Israel. Dice, cuando tocareis alarma, se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Si suena una alarma, los primeros que se tienen que mover eran los que estaban situados al oriente estaba Judá. Cuando tocareis alarma la segunda vez, se moverán los que están acampados al sur, y alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Es decir, el Eterno les dice, si es con sonido de terúa, de alarma, ese sonido, si ese sonido si se estaba sonando en sonido de alarma, de terúa, entonces se iban moviendo por cada uno de los grupos de los campamentos que estaban alrededor del tabernáculo. Pero si no era con sonido de alarma, era porque todas las tribus tenían que venir a presentarse. Los hijos de Aarón y los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Esto es un estatuto perpetuo. Saben, hoy el shofar está sonando, pero hoy también está sonando, están sonando las trompetas para recoger esos campamentos. El hecho de que nosotros nos estemos moviendo otra vez, que nos estemos levantando como campamento de Israel, quiere decir que también esas trompetas de plata, de redención, están sonando desde el cielo. Ahora fíjense este detalle tan hermoso. Dice, cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por el Eterno vuestro Elohim, y seréis a salvo de vuestros enemigos.
Fíjense esto tan lindo. El sonido de alarma de la trompeta de plata trae la presencia del Eterno a defender a Israel. Esto es hermoso. De verdad que cuando el Salmo 121 nos dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, esto es una realidad y es una verdad que nosotros tenemos que tener siempre como nuestra esperanza. Pero fíjense, ¿quiénes sonaban las trompetas? Las tenían que sonar los sacerdotes. Los sacerdotes tocarían sonarían esas trompetas. Y si hay peligro, porque el enemigo está, entonces la tenían que sonar con sonido de terúa, de alarma, y el Eterno mismo se levantaría para proteger a su pueblo. Entonces dice en el 10, y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo Yahweh vuestro Elohim. Esto es hermoso, todas las instrucciones que el Eterno nos da, siempre para Él estar pendiente de su pueblo, para que nosotros celebremos con gozo, para que nosotros nos reunamos, porque nosotros somos una nación. Nosotros no somos una religión. Esto es muy importante de entenderlo ahora. Nosotros somos un pueblo. Cuando nosotros estamos viendo en este tiempo de números al pueblo de Israel, ustedes lo que menos ven, lo que menos vamos a encontrar es una religión. Es un pueblo que celebra con alegría la fiesta. Es un pueblo que cuando se ve atemorizado por los enemigos pide ayuda del Eterno, pero como pueblo. Esto está muy lejos de lo que nosotros hemos conocido siempre, como religiosidad y rituales y cosas. El Eterno mismo es el que está, esa columna de fuego, esa columna de nube. Él es el que se mueve, el que guarda, el que nos protege. Todo es el mensaje que el Eterno nos está dando. Fíjese que cuando se inauguró el templo de Salomón, en Segunda de Crónicas dice, sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Eterno. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan al Eterno diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Odula Donai Quito Quileo Lanjas Do, era lo que estaban ellos cantando de todo corazón, porque Yahweh es bueno, para siempre su misericordia. Y dice que cuando todos estos instrumentos sonaban y la gente se gozaba y aclamaba el nombre del Eterno, dice que la casa se llenó de una nube, la casa de Yahweh, y los sacerdotes no podían estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria misma del Eterno había llenado la casa de Dios. Cómo se llena nuestra vida, nuestra casa, de la gloria del Eterno, de la presencia del Eterno, con alabanza, con gozo, con obediencia, sabiendo de verdad que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, que suceda lo que suceda, Él siempre vamos a recordar eso, siempre lo vamos a recordar. La presencia del Padre nos fortalece, la presencia del Padre nos da esperanza, la presencia del Padre es la que nos guía y la que nos permite a nosotros mantenernos en el camino. En el futuro que nos dice la palabra, dice en el Salmo 98:1, cantad a Yahweh cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, su santo brazo ha sido notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto la justicia, se ha acordado de su misericordia y su verdad para con Israel. Se dan cuenta, el todo y con Israel, los términos de la tierra, han visto la salvación de nuestro Elohim. Cantad alegres a Yahweh, toda la tierra, levantad la voz, aplaudid, cantad salmos a Yahweh con arpa, con voz de cántico, aclamadle con trompetas, sonidos de chofar delante del rey. Aclamar al Eterno, cantarle al Eterno, alabarlo. Eso es lo que trae la gloria del Eterno a nuestras vidas.
En estos días le comparto una cosa que tal vez muchos lo vieron. Eh, Coloqué una alabanza en mi muro de Facebook y alguien entró inmediatamente a criticar diciendo, ay, que usted no ha podido salir de Babilonia. Es algo que nosotros ya perdimos, como ese gozo de exaltar al Eterno, de exaltarlo a través de su palabra, de exaltarlo por las maravillas que hace. ¿Cómo vamos a perder nosotros lo que la palabra nos está diciendo por ponernos simplemente en una posición de rituales y rituales, allí muertos, ya sin Yeshua, ya sin gozo, sin alabanza, sin nada, en medio de más bien de posiciones altaneras, llenas de orgullo? Mire, todo eso, nosotros tenemos que volver a la palabra. Y con humildad nosotros reconocer que nosotros somos como hierba del campo, que aclamamos la misericordia del Eterno que nos llamó para nosotros pertenecer a ese pueblo que Él salva, a ese pueblo que Él guarda, que Él cuida, al que le provee. Nosotros estamos bajo las alas del Todopoderoso. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no dedicarle toda nuestra vida a Él? Fíjese que pronto, recordemos que pronto sonarán con alarma los shofarot, de acuerdo a Joel 2. Dice, tocad trompeta, en este caso shofar en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores porque viene el día de Yahweh. Es un día de tinieblas, de oscuridad, de nube, de sombra. Como los montes se extienden al alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni habrá después en muchas generaciones. Todo ese día vendrá. Pero cuando nosotros ya estamos bajo las alas del Todopoderoso, ¿tenemos temor? No. Él nos guarda, Él se levanta. Aquí ya lo vimos, cuando suenen las trompetas con alarma, el Eterno se levanta a proteger a su pueblo. En Números 10:11 dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Aquí van a partir los hijos de Israel del desierto de Sinaí. Partieron la primera vez al mandato del Eterno por medio de Moisés. Entonces, y fíjense una cosa, que lo que nos dice el Targum nos dice que la orden la dio la Memra, la dio Yeshua. Ese es el que dio la orden para que en el año segundo, en el mes segundo, el pueblo se levantara y saliera del Sinaí. Entonces, un año después de haber recibido los 10 mandamientos, después de celebrar el segundo Pesaj, los que no habían podido hacerlo, y ya teniendo las trompetas de plata en la mano, ahora salen todos, ya empiezan la marcha, ahora por orden del Eterno. Judá encabeza la marcha, dice el verso 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre el cuerpo del ejército. Judá iba seguido de Isaacar, de Zabulón, los levitas con el tabernáculo, Rubén, Simeón, Gad, los coatitas con los objetos sagrados, seguidos de Efraín, Manasés, Benjamín, y en la retaguardia los hijos de Dan, Aser y Neftalí. Ese era el orden en que marcharon los hijos de Israel por sus campamentos cuando partían. Hermoso ver todo un pueblo obedeciendo al Todopoderoso. ¿Qué sigue diciendo en el verso 29? Entonces dijo Moisés a Jobab o a Yetro, el hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual el Eterno ha dicho, yo os lo daré. Es decir, Moisés le dice a su suegro, a Yitro, le dice, nosotros vamos para la tierra prometida, ven con nosotros y te haremos bien, porque el Eterno ha prometido el bien a Israel. Y Yitro le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y tú nos serás como ojos. Si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Yahweh nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Dice, y así partieron del monte de Yahweh camino de 3 días,
Y el arca del pacto de Yahweh fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Y miren esto tan hermoso. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Yahweh, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se detenía, decía: vuelve, oh Yahweh, a los millares de Israel. ¿Esto qué significa? Cuando ellos estaban moviendo, solamente se podían mover cuando el arca se estaba moviendo. Ahora, cuando el arca se movía, que era lo que le decía a Moisés, que el Eterno se levantara y nos protegiera al pueblo de Israel, que Él dispersara a los enemigos, que Él fuera como limpiando el camino. Ustedes recuerdan, como dice la Escritura, delante de nosotros como poderoso gigante. Esa era la petición de Moisés. Ve delante de nosotros como poderoso gigante. Ve, levántate para que los enemigos sean dispersados. Y cuando se detenía, ahora sí, vuelve sobre nosotros y guárdanos. Eso tiene que ser la instrucción para nuestras vidas. Esa tiene que ser la instrucción diaria. Nosotros vamos por el camino, el Eterno vaya delante de nosotros siempre. Cuando nosotros reposamos, y mientras nosotros reposamos, sean las alas del Todopoderoso las que nos guarden. El arca entonces se movía y Moisés decía estas palabras. Así que todo esto es una enseñanza que nosotros tenemos que ir adoptando en nuestra vida diaria. Recordemos, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen. Nosotros tenemos un solo Elohim, que es Yahweh, un solo pueblo, un solo plan. Todo es perfecto, y nosotros por la misericordia del Eterno hemos llegado a ser parte de ese pueblo apartado y santo. Pero como nosotros somos un pueblo de dura cerviz, viene acá en Números 11 la queja de Israel. Con todas las maravillas que ha visto el pueblo, ya el pueblo pecó, el Eterno tuvo misericordia, volvió a dar las tablas, todo esto ha pasado hasta ahora. Y fíjense lo que va a suceder aquí en Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y lo oyó el Eterno, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del campamento. Fíjense cómo le dolerá al Eterno saber que Él nos guarda, Él nos cuida, Él está pendiente de su pueblo, pero lo primero que hace el pueblo es seguir murmurando. ¿Cuál es el problema? Siempre la murmuración. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Yahweh y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, que significa ardor o fuego, porque el fuego de Yahweh se encendió contra ellos. El Eterno es fuego consumidor. Nosotros tenemos que entender eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pedirle algo al Eterno y por qué aquí nos está hablando de que lo que ellos piden sea una queja? ¿Cuál es la diferencia? Mire, nosotros con humildad, reconociendo quiénes somos, nosotros podemos pedir al Eterno algo que nosotros anhelemos, que es la voluntad de Él, si es para beneficio nuestro, Él nos dé algo. Eso es diferente a murmurar o a exigirlo. Fíjense que nosotros como padres, todos los que somos padres, podemos entender esto. No es lo mismo que un hijo nos pida a nosotros algo, a que un hijo nos lo exija, o murmure, o haga toda una pataleta y empiece a golpearse y a todo para que nosotros le demos algo. Hay una gran diferencia cuando ese hijo viene con amor y hace una petición. Esa es la enseñanza que el Eterno nos quiere dar a través de esto. La palabra, cuando Moisés clama al Eterno, es cuando termina el castigo, pero de todas maneras aprendió el pueblo a que no debe estar murmurando de ninguna manera. Vamos a verlo. Dice: la gente extranjera que se mezcló con ellos, que son los egipcios,
tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ay, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Se estaban acordando, aquí empieza la queja, ya estaban ellos cansados del maná. Ahora, empiezan a acordarse en Egipto de la carne que comieron, de los melones, de los puerros, pero no se acordaban de la esclavitud, no se acordaban de los golpes, no se acordaban de que ellos clamaron y lloraron delante del Eterno. Tan fácil que es mirar atrás y solamente mirar lo que era bueno, pero no olvidar de dónde nos sacó a nosotros el Eterno. A nosotros el Eterno nos sacó de una inmensa ignorancia. El Eterno nos sacó de muchísimos problemas. A muchas personas las ha sacado del lodo cenagoso, de pronto de drogadicciones, de pronto de alcoholismo, de pronto de problemas bastante serios. O sea, nosotros, aquí el pueblo se estaba acordando. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba cansado del maná. Estaba cansado de la provisión del Eterno. Y dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Fíjense, ni siquiera el maná tocaba la tierra. El Eterno se encargaba de poner primero una capa de rocío para que el maná estuviera siempre limpio. El maná tenía un buen sabor y tenía un buen color. Era agradable. Ellos podían hacer, inclusive nos dice la palabra que podían hacer diferentes preparaciones con el maná. Pero dice que oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Eterno se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Recordemos entonces, los había sacado de toda esta esclavitud, de todos estos problemas, les estaba dando la provisión diaria, los estaba guardando, y ellos todos estaban llorando porque más bien se querían regresar. Esta es una actitud que nosotros estamos viendo también hoy. Fíjense la reacción de Moisés. Le dijo Moisés al Eterno, ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos y has puesto la carga de este pueblo sobre mí? Concebí yo ese pueblo, lo engendré yo. Él estaba desesperado con ese pueblo de tan duro corazón. Y dijo, yo acaso engendré este pueblo, llévalo en tu seno, como lo lleva la que cría al que mama, la tierra de que juraste. ¿De dónde conseguiré carne para darle a este pueblo que nadie le daba gusto? Porque lloran diciendo que le dé carne. Y yo no puedo soportar el pueblo es demasiado pesado para mí. Hasta acá estaba Moisés solo, dirigiéndolo. Dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado a gracia delante de tus ojos. Moisés prefería morir antes que seguir oyendo toda la queja del pueblo. Pero miren la respuesta del Eterno. Números 11:16. El Eterno entonces le dijo a Moisés, como él le está diciendo, tengo toda esta carga. Aquí el Eterno le va a quitar primero la carga a Moisés. Y le dice, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Mucha atención a esta enseñanza. El espíritu de santidad, el Espíritu Santo, reposaba sobre Moisés. Y el Eterno le dice, ahora que voy a nombrar 70 líderes para que te ayuden con el pueblo, voy a repartir
de ese espíritu que está en ti y los pondré en ellos. Es decir, 70 personas iban a recibir la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es un tema del Nuevo Testamento. La llenura, la presencia del Espíritu Santo está desde Berechit 1, desde Génesis 1. Pero aquí estamos viendo en vivo y en directo lo que es la llenura del Ruach. Y fíjense, y vamos a ver lo que pasó tan interesante. Entonces, le va a colocar ese mismo espíritu a 70 líderes. Pero, después vamos a ver qué pasa con esos. Pero, mientras tanto, escuchen lo que le dice al pueblo que se está quejando por falta de comida. Y esa es una respuesta que de verdad sorprende. Dice, al pueblo le dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Eterno diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Mejor nos iba en Egipto. Ustedes saben, esto era lo que le dolía al Eterno. Ahora pues, os daré carne y comeréis, pero no comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que les salga la carne por las narices. Ustedes pueden imaginarse la furia que tenía el Eterno cuando les dice, yo no les voy a dar carne un día, los voy a dar tanta que hasta que ustedes queden hastiados de comer carne. Y por cuanto menospreciasteis al Eterno que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Esto de verdad que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. ¿Saben una cosa lo que dice el Targum? El Targum dice, por cuanto menospreciasteis la membra de Yahweh. La membra de Yahweh es ¿quién? Yeshua. Por cuanto lo menospreciaste, cuya Shekinah habita entre ustedes. La presencia misma habitaba. El pueblo estaba influenciado. El pueblo estaba más bien con ganas de devolverse a Egipto, aunque ellos estaban viendo la misma presencia del Eterno. Juan 6:51 nos trae a nosotros una clave para poder analizar todo esto. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Él dijo que él era el maná, Yeshua era el maná. El Targum nos está diciendo que menospreciaron a Yeshua, a la membra. ¿Esto qué nos dice? Esto nos habla precisamente del cansancio que estamos viendo hoy en una gran mayoría, porque no estamos hablando de por ahí uno que otro. Muchos maestros, muchas personas en las raíces hebreas se cansaron del maná, se cansaron de Yeshua y se quieren simplemente ir a Babilonia a buscarse toda la información que ya no proviene de la palabra del Eterno. Esto es una verdad. Juan 6:30 dijo, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Y Yeshua le respondió, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, danos de ese pan. Y Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene nunca tendrá sed. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que les daré es mi carne. Miren el contexto. El Yeshua mismo lo está afirmando. Él es ese maná. Y Yeshua nos dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué toda esta generación de Egipto no pudo llegar a la tierra prometida? Precisamente porque no hacían otra cosa que mirar hacia Egipto, que estaban hastiados de la provisión y de la presencia del Eterno. Nosotros tenemos que entender algo que es muy importante. Nosotros estamos en la restauración de Israel,
La casa de Israel, nosotros todos los de la casa de Israel, que somos todos los que habíamos abandonado, o nuestros antepasados habían abandonado la Torá y habían abandonado la identidad israelita, teníamos una fuerte influencia de Roma. Y en muchas cosas la seguimos teniendo porque todos los días descubrimos más. Pero la casa de Judá tiene una gran influencia de Babilonia. Ninguna de las dos casas es una casa que se conserve realmente pura en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy? Salimos de la influencia de Roma y se cansan del maná, se cansan de la palabra, se cansan de Yeshua y se van a buscar la influencia babilónica en la casa de Judá, que todavía no ha sido restaurada. Nosotros tenemos que entender con muchísimo esto, porque fíjense, nosotros qué influencia teníamos de Roma. Vamos a ver nomás unos ejemplos así muy rápido. Por ejemplo, el cambio del día de reposo para honrar al sol, eso era una influencia de Roma. La Torá considerada como maldición, influencia de Roma. Comida inmunda permitida por un falso análisis, influencia de Roma. Fiestas abolidas y más bien reemplazadas por fiestas paganas, todo eso era la influencia. La idolatría, influencia de Roma. Pero la casa de Judá tiene también muchísima influencia de Babilonia. En Ezequiel 8 y 9 y varios capítulos más adelante también nos habla de que la casa de Judá había colocado dentro del templo imágenes de Tamuz, de Acera, de Moloch, hacían la endecha a Tamuz, todo esto, la adoración al sol, léanlo en Ezequiel 8. Ellos estaban adorando al sol. Aún hoy la casa de Judá conserva el mes de Tamuz exactamente en el mismo mes babilónico, en el mes de verano. Esto no son coincidencias. El día 17 de Tamuz, el día de la endecha a Tamuz, todavía lo está haciendo la casa de Judá. El tener hamsas, ¿le recuerdan esa? La mano, la que se llama también la mano de Miriam. El Hamsa, la gente que sale de la casa de Israel y se viene a tener toda la influencia babilónica de Judá, creer en reencarnaciones, los mandamientos de hombres. Recuerde lo que nos dice Isaías 29, dice que al final la sabiduría de los sabios será destruida, y porque le está diciendo a Israel que es un pueblo que de labios lo honra, pero el corazón está lejos, porque todo lo que siguen son mandamientos de hombres. Nosotros realmente estamos repitiendo el mismo pecado de Israel. Estamos cansados del maná. El maná es la palabra del Eterno. Ese es el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Las escrituras son la palabra del Eterno, y las escrituras hoy están siendo menospreciadas, que no, eso no es verdad, así no es, porque el rabino fulano dijo que así no era, y entonces lo que dijo el Eterno no tiene ninguna validez. Estamos cansados del maná. Usted quiere ver todo el estudio completo, lo invito a que lo vea en mi muro de YouTube, y mire el que se llama Cansados del maná, precisamente. Se cansaron de Yeshua, ya despreciado o reducido a un hombre, a un simple hombre, a un rabino, a cualquier cosa. Y todo viene, ¿por qué? Porque ya no se está mirando a la meta, no se está mirando hacia la tierra prometida, sino que se está mirando, ni se está mirando al Eterno, sino que se está mirando a Judá con toda su Babilonia, al Kabbalah, al Talmud, a todo esto que nosotros sabemos que no está conforme a las escrituras ni a la Torá. El llamado nuestro, ahora que estamos saliendo al desierto, en este segundo éxodo, es precisamente a permanecer en nuestro maná, que es Yeshua. El mismo dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. A permanecer detrás de Yeshua, alimentado por la palabra de Yeshua, alimentado por las escrituras. Si nosotros no nos separamos de las escrituras, nosotros vamos seguros con el Eterno, dándonos su protección, su provisión, con Él allí adelante de nosotros, levantándose y abriéndonos camino. Pero
que la tendencia hoy es simplemente que porque estamos cansados de la palabra, a buscar libros seculares. ¿Qué importa lo que escribieron? Libros seculares, libros escritos por el uno, por el otro, y la palabra del Eterno prácticamente desaparecida. Nosotros tenemos que reflexionar y volver otra vez y situarnos, alimentarnos del verdadero maná del cielo. Sigue diciendo, nos dice en Números 11. Recordemos que se separó el Eterno 70 hombres y esos 70 hombres iban a recibir el Espíritu Santo. Pues mire lo que pasó. Todo un movimiento pentecostal dentro de la congregación de Israel. Entonces el Eterno dijo a Moisés: reúne los 70 ancianos, que tú sabes que son los ancianos del pueblo y los principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo y tomaré el espíritu que está en ti, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Yahweh y reunió los 70 varones. Entonces el Eterno descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos. ¿Y qué pasó con ellos? Dice que cuando se posó sobre ellos el Espíritu Santo, profetizaron y no cesaron. ¿Qué quiere decir profetizaron? Profetizar es la palabra navá, que es hablar bajo la influencia divina. Ellos empezaron a hablar. Ustedes recuerdan como empezó a hablar Pedro en el Shavuot. Así ellos empezaron a hablar bajo la influencia divina, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Eso fue otro Shavuot. Pero saben una cosa, hasta dos que no habían venido al tabernáculo, 2 de los 70 que no alcanzaron a llegar, fueron llenos del Espíritu Santo, aún afuera del campamento. Dice, habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales reposó el Espíritu. Pero ellos no habían venido todavía al tabernáculo y empezaron a profetizar en el campamento. Ellos fueron llenos. Ustedes se imaginan toda una revolución pentecostal allí. Pero ¿cómo reaccionaron los demás? Bueno, ya sabemos. Lo dijo Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, dijo: Señor mío, impídelo. El mismo Josué impide que esto suceda. Lo mismo que estamos viendo hoy. Se habla del Espíritu Santo. Uy, no, eso es de cristianos. Si hay un mover del Espíritu, que se pida la llenura del Espíritu Santo, ahí es que usted no ha podido salir del cristianismo. Lo mismo que estaba pasando acá. Pero Moisés le respondió: ¿tienes celos por mí? Quisiera Yahweh que todo su pueblo fuese profeta y que el Eterno pusiera su Espíritu sobre ellos. Y yo de verdad, yo digo lo mismo. Ya quisiéramos todos ser llenos del Espíritu Santo, que ya quisiéramos todos estar hablando profecía, estar llamando a todas esas ovejas de regreso a la casa, hablándoles de parte del Eterno. Sin el Espíritu de santidad en nuestras vidas, la Torah carece de sentido. Fíjese, se habla así de que la Torah sin el Espíritu es letra muerta. Y de verdad el Espíritu es el que da vida. Nosotros tenemos que anhelar esa presencia del Espíritu Santo, del Rúa de santidad, esa llenura. Qué bueno, como dijo Moisés, que todo Israel fuese lleno del Espíritu de santidad. Porque además recordemos que Él es el que nos llena de poder para ir hasta lo último de la tierra a llamar a las ovejas de Israel. En Números 11:31, entonces continúa el castigo. Dice: vino un viento de Yahweh. Ahora va a traer la carne para todos los que se lamentaban. Ahora les va a traer toda esa carne que quería que le saliera hasta por la nariz. Vino un viento del Eterno y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes de que fuese masticada, cuando la ira del Eterno se encendió e hirió Yahweh al pueblo
con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, tumbas de deseo y codicia, porque allí sepultaron al pueblo codicioso. Y de allí partió el pueblo a Haserot y se quedaron en Haserot. ¿Por qué se enojó el Todopoderoso? Él les había dado toda esa muestra de su presencia. Ellos habían visto la llenura del Espíritu. Pero ¿de qué estaban pendientes ellos? ¿Estaban pendientes de todas las manifestaciones sobrenaturales? No, estaban pendientes de las codornices. Estaban pendientes de la comida. Estaban pendientes nomás de lo que movía sus corazones, la codicia que los movía. Juan 6:27 dice: trabajad por la comida no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece, por la que permanece, la que da solamente el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Yeshua, Nosotros no podemos menospreciar, tenemos que aprender de la experiencia de Israel en el desierto. En número 12 todavía hay una lección más dura. No solamente el pueblo murmuró, aquí María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado el Eterno, no ha hablado también por nosotros. Aquí ya ellos que también habían recibido palabra, aquí se enfrentan a la autoridad de Moisés. Entonces fíjese, todo esto nos está hablando a nosotros de la problemática que se puede presentar cada día. Aquí ahora la discusión es por la autoridad delegada por el Eterno a Moisés. Ahora en número 12 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y el Yahweh y le dijo a Moisés, a Aarón y a María: salid al tabernáculo de reunión. Ellos salieron los tres. El Eterno descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd mi palabra. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que fiel en mi casa, porque cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra Moisés. En otras palabras le está diciendo el Eterno: a todos los profetas yo les hablo en sueños o les hablo en visión, pero a Moisés es el único al que le he hablado cara a cara. Dice allí que verá la apariencia del Eterno. ¿Cuál es la apariencia del Eterno? La imagen visible. ¿A quién vio Moisés? Sabemos, a Yeshua. Vio la imagen visible, pero está hablando cara a cara con el Eterno. Solamente el Eterno le dio ese privilegio a Moisés. Dice en Éxodo 33:11: hablaba el Eterno a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de su compañero. Y él volvía al campamento. Bueno, eso era un privilegio que tenía Moisés. Pero nosotros tenemos que aprender algo. Nosotros no tenemos que envidiar los privilegios que el Eterno le ha dado a otras personas. A cada uno nos ha dado conforme a la voluntad del Eterno, conforme a su corazón y conforme al corazón a lo que Él alcanza a ver, porque Él conoce todas las cosas de lo que hay en nuestro corazón, conforme a nuestra entrega. El Eterno nos reparte según su voluntad, según su misericordia. Dice en Deuteronomio 34:10 que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Eterno cara a cara. ¿Por qué estaban entonces murmurando Aarón y Miriam? Porque ellos estaban poniendo su propia autoridad a la par de la autoridad de Moisés, y así no lo había establecido el Eterno. Entonces la ira se encendió, y he aquí que Miriam o María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a Miriam, y ella estaba leprosa.
Y Aarón le dijo, Señor, no ponga sobre nosotros este pecado. Hemos actuado locamente, pero no quede a ella como el que nace muerto, el que al salir del vientre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó y dijo, te ruego que la sanes ahora. Pero el Eterno le dijo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. O sea, el Eterno estaba bien ofendido. El Eterno, Él es el que tiene toda la autoridad. Sea echada fuera del campamento 7 días y después volverá a la congregación. Así Miriam fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con ellos. Partieron entonces y acamparon en el desierto de Parán. Entonces fíjense, la murmuración es pecado. La lepra es una consecuencia del pecado. Cuestionar la voluntad del Todopoderoso trae castigo. Queremos algo, se lo pedimos al Eterno. Si es su voluntad, nos lo va a dar. Pero de todas maneras, dejemos la murmuración. Nosotros vamos a ver más adelante cuántos castigos se ganó Israel por causa de la murmuración. Ustedes recuerdan, más adelante vamos a encontrar las serpientes ardientes. Todo por causa de la murmuración. Por causa inclusive de murmuración, cuántos problemas vinieron. Inclusive Moisés mismo no pudo entrar en la tierra prometida al final. Tenemos que aprender de todo esto, de todo lo que nos ha enseñado en esta parashá. Una parashá que, como les advertí al principio, llena de reflexiones para nosotros. Una parashá que nos debe hacer a nosotros pensar muy seriamente en no cometer el mismo error, porque nosotros tenemos que aprender del primer éxodo para corregir y no caer en la misma tentación. Nosotros tenemos que seguirnos alimentando de la palabra del Eterno, de las Escrituras. Dejemos los libros como una información de pronto adicional, pero no como la base del aprendizaje como se está haciendo hoy. Y recordemos que solamente a través de Yeshua se llega al Padre. Y recordemos que la naturaleza de Yeshua, de acuerdo a la ordenanza de la misma menorá, es divina. Es eterno. Yeshua es divino, Yeshua es eterno, Yeshua es la imagen visible de Elohim, Yeshua es la gloria misma de Yahweh. Nosotros no le podemos quitar la naturaleza, no lo podemos cambiar, así los hombres se disgusten con nosotros, pero tenemos que escoger, o le obedecemos al Eterno o le obedecemos a los hombres. Entonces que hoy sea un día de reflexión y que en este Shabbat haya un día de gozo, de alegría, de alabanza, para que la gloria del Eterno llene nuestras vidas, llene nuestros hogares, llene nuestras congregaciones, y que nosotros podamos continuar este caminar por este desierto al que nos está sacando el Eterno, pero en obediencia, guardado bajo las alas del Todopoderoso. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde, que nos llene con su misericordia y que nos permita volvernos a reunir muy pronto para seguir aprendiendo la bendita palabra. La palabra fiel y verdadera. Shalom, shalom para todos.